Hola y todos sean bienvenidos a su podcast favorito, Transmisión Estelar. Yo soy Jacqueline Ulloa. Y yo soy Michelle Rubio. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. Seguramente te ha pasado que cuando estás platicando con alguien te das cuenta si está triste, feliz, enojado o estresado sin que él te lo diga. Bueno, esto es gracias a la comunicación no verbal y es de lo que hablaremos en este podcast. Bien, Michelle, explícanos mejor qué es esto de comunicación no verbal. Bueno, al hablar de la comunicación no verbal nos referimos a estas señales o señas relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas u orales. Estas señales o señas son gestos, movimientos de cabeza o corporales, postura, expresión facial, la mirada, proximidad o cercanía, tacto o contacto corporal, orientación, totalidad de la voz y otros aspectos vocales, el vestuario y el arreglo personal. Albert Mehrabian afirma que solamente 7% de la actitud percibida de una persona se comunica en forma verbal. El 93% restante se comunica no verbalmente. Es importante saber que hay 3 tipos de comunicación no verbal, los cuales son el paralingüismo, la kinésica y la proxémica. En esta ocasión nosotras nos enfocaremos más en la kinésica, pero estaremos hablando de manera general de las otras dos. Puede que suenen como conceptos complejos el paralingüismo y la proxémica, pero en realidad cuando hablamos de paralingüismo hacemos referencia a todo el estudio de la expresión de los mensajes no verbales, es decir, cómo se dice el mensaje producido por la voz, lo que abarca la calidad de voz, el control del tono, la articulación, el volumen y las vocalizaciones. Por otro lado, al hablar de proxémica es básicamente el estudio del espacio o distancia que hay entre las personas, lo cual define su relación interpersonal. Edward Hall identifica 4 distancias interpersonales. La primera es la distancia pública, que va entre los 3.5 y los 7.5 metros, donde tienes que hablar alto para poder ser escuchado y es más difícil mantener contacto visual directo, por lo que la conexión entre 2 personas es mínima. La segunda es la distancia social, que va entre los 1.5 y 3.5 metros. La tercera es la distancia personal, la cual se ve reflejado entre la interacción con amigos, que va entre medio metro y 1,5 metros. Aquí la visión es clara, el contacto visual es fuerte y la conversación fluye con facilidad. Por último, tenemos la distancia íntima, que va de los 0 a medio metro, donde la conexión es más fuerte y el calor corporal y los sentidos olfativos se suman a esta conexión. Espero que este pequeño resumen les haya ayudado a poder comprender estos 2 tipos de comunicación, pero ahora vamos a enfocarnos en el principal o el que nosotros consideramos un poco más interesante, el cual es la kinésica. Ahora, la comunicación kinésica o corporal puede que ya la hayan escuchado o conozcan algo acerca de ella. Uno de los objetos de estudio de la kinésica han sido los movimientos y los gestos corporales. Ekman y Friesan desarrollaron un esquema de 5 categorías. En estas categorías se encuentran los emblemas, que son movimientos y sustitutorios de las palabras. Entonces, un ejemplo de movimientos emblemas lo hemos visto en los salones de clase o en casa, cuando un padre o un maestro quiere que guardemos silencio, simplemente cierra el puño, levanta la mano con el puño cerrado y entendemos que esa es una señal de silencio. Otro ejemplo que puedo ver es cuando indicamos que algo nos gusta, pues a veces simplemente levantamos el pulgar. Es muy interesante ver cuántos movimientos emblemas utilizamos en nuestra vida diaria sin darnos cuenta. Tú que nos estás oyendo, puedes pensar en algún movimiento emblema que utilices y colocarlo aquí abajo en los comentarios. Te estaremos leyendo después porque ahora seguimos con la categoría de movimientos ilustrativos. Movimientos que acompañan un discurso y que lo subrayan, modifican o puntúan. Ahora que te escucho, se me viene mucho a la mente una escena de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin, que de hecho estuvimos viendo en una de nuestras clases de comunicación, donde Chaplin, interpretando a Hinkel, en una parte de su discurso dice: hay que apretarnos los pantalones, y mientras dice esta frase, él realiza la acción de manera literal, siendo este un ejemplo muy claro de un movimiento ilustrativo. La tercera categoría son los reguladores.
Estos son movimientos que mantienen o señalan un cambio en los roles de habla y escucha. Uy, puede que este concepto no haya quedado claro del todo, pero les voy a dar un ejemplo muy común que nos va a ayudar a entender mejor eso de los movimientos reguladores. Asentir la cabeza con movimientos afirmativos es un movimiento regulador que vemos en ámbitos formales o informales. Esto sirve para indicar que estamos poniendo atención o que estamos de acuerdo con lo que la otra persona está diciendo. Este es un ejemplo muy claro de esta categoría. La cuarta categoría son los de adaptación. Estos son movimientos y gestos faciales, sin intención de comunicar. Son esfuerzos para adaptarse a las necesidades físicas inmediatas, como un grito de dolor. Claro, como los movimientos adaptativos reflejan muchas emociones negativas, los ejemplos más comunes son rascarse o ajustarse los lentes para representar incomodidad, o también mordernos las uñas o tocarnos las manos cuando estamos muy nerviosos. Son ejemplos muy claros, pero que son a veces difíciles de ver en lugares públicos. Y por último, la última categoría son los exhibidores de afecto, los cuales son las expresiones faciales vinculadas a la emoción. Hay dos ejemplos muy claros de gestos afectativos, y estos son las caricias y los abrazos. Creo yo que esta es la categoría que más fácil podemos identificar en nuestra vida diaria. ¿Qué opinan ustedes? Y si no creen que es esa, piensen cuál de las 5 categorías es la más fácil de identificar para ustedes, pues si no saben, interpretar estos movimientos les puede ser de mucha ayuda, así como lo ha sido a los sistemas de seguridad, tanto a nivel terciario, en los tratamientos psicológicos y en el sistema judicial. Al igual, a nivel personal, te puede ser de mucha ayuda para descifrar claves que te pueden alertar sobre una persona. Bien, Michelle, recuérdale a nuestros escuchas qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora para que no se los olvide. Como ya mencionamos, la comunicación kinésica es utilizada en diferentes campos, pero resalta hoy en día en la criminología, pues ayuda a estudiar los testimonios de los presos. Uno de los casos más famosos es el de Ted Bundy. Oh, sí, he escuchado de él, pero ¿puedes decirle a nuestros oyentes algo más sobre este caso para que entendamos mejor? Sí, es el caso que vamos a comentar el día de hoy. Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy, era un asesino en serie estadounidense de los años 70, que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres, jóvenes de entre 18 y 21 años, presentando similitudes en su apariencia, caracterizada por su delgadez y cabello oscuro. A los profesionales les gusta analizar mucho su caso, pues revolucionó el mundo de la criminología y psicología, posicionándose como el perfecto ejemplo de un perfil psicopático. De acuerdo con voces expertas en temas de salud mental que han analizado a Ted Bundy, él era el vivo ejemplo de un psicópata con trastorno narcisista de la personalidad. Bundy conocía muy bien los movimientos que debía tener ante el público o al momento de realizar entrevistas, ya que él había estudiado psicología en la universidad, pero aún así solían salirse ciertos comportamientos que lo delataban, comportamientos que les vamos a mencionar a continuación. Bueno, al inicio de una de sus entrevistas se le ve muy tenso, y esto es por la forma en que se sienta, ya que tiene las piernas cruzadas y las tiene abrazadas muy pegadas al pecho. También se le nota una mirada muy seria, y esto es porque no sabía qué tipo de preguntas le iban a hacer, porque cuando termina la primera pregunta cambia completamente su posición del cuerpo. Ahora los movimientos que utiliza ya no son más adaptativos que demuestren algún sentimiento negativo como la ansiedad, sino que empieza a utilizar movimientos del tipo regulativo, pues expresa interés con una inclinación a la cabeza mientras la entrevistadora está hablando, y también para demostrar empatía sonríe. Entonces ahí se ve que intenta manipular que la gente olvide su posición inicial para que empiecen a ver que pues él no estaba nervioso. También mantiene mucho el contacto visual para demostrar que está interesado en lo que la otra persona está diciendo, en este caso lo que dice la entrevistadora, pero
este contacto le hizo una muy mala jugada, pues en una de las respuestas que él estaba dando, donde decía que estaba trabajando duro en su caso, porque si no sabían, él fue el juez de su mismo caso, él se defendió a sí mismo. En esa parte, mientras él decía que trabajaba duro, estaba volteando a ver hacia la derecha, que como todos sabemos, esa es una señal clara de que está pensando o imaginando lo que estaba diciendo. Entonces ahí vemos que estaba mintiendo. Después de este movimiento que lo delata completamente, intenta taparlo con otros movimientos que lo hagan ver más inocente, como jugarse la nariz y luego sonreír para verse como alguien que no hace daño, algo que mucha gente de verdad se creyó y la corte lo dejó libre muchos años. Aún así, sus ojos lo delataban. Es imposible dejar de ver a la derecha cuando imaginamos algo, así que yo te recomiendo que si quieres saber si estás conviviendo con un asesino serial, te fijes en sus ojos. Guarda bien este consejo en tu mente. Ya no te sigo dando más porque ya estamos llegando casi al final de este podcast. Solo falta una cosita más. Las conclusiones. Dinos, Michelle, ¿qué concluimos el día de hoy? Bueno, podemos concluir que es importante que investiguemos aún más este tipo de comunicación, porque nuestro cuerpo es el que transmite información sobre el carácter y nuestro estado emocional. Y pues, nadie sabe, tal vez alguna persona que conozcas o llegues a conocer pueda acabar siendo un asesino serial y tú llegues a descubrirlo. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Esto ha sido Transmisión Estelar. Nos esperamos en nuestra próxima transmisión. Adiós.